¿Cómo están? Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a buscar en el libro de Miqueas, en el capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Todos conocemos algunos libros de la Biblia, por ejemplo, el Génesis, Mateo, Juan, Romanos, Apocalipsis, pero la verdad es que mucho se va a dificultar conseguir este profeta Miqueas en la Biblia, a menos que lo busquen en el índice, pero no estamos muy familiarizados con este profeta. Es uno de los llamados profetas menores, pero no porque sea de menor importancia su escrito, sino porque es uno de los profetas que es más breve y no es tan extenso su libro como el de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Sin embargo, no es menos importante lo que Miqueas escribió. En el capítulo 1 y versículo 1 de este libro de Miqueas, él dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas, como vemos, era de una ciudad cercana a Jerusalén, Moreset. En su libro, él insiste y recalca una idea importante, que Dios es el rey soberano. Dios es el rey y Dios también es soberano. El texto que acabamos de leer en el versículo 18, él hace una pregunta. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? No hay nadie como nuestro Dios. Sobre esta verdad se asientan las palabras de Miqueas. Y hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿quién es como nuestro Dios? Él pregunta en el versículo 18, ¿qué Dios como tú? ¿Sabe lo que significa el nombre Miqueas? Miqueas significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Ese es el significado del nombre Miqueas. Entonces pareciera que él está haciendo un juego de palabras con su nombre y la pregunta que hace en el versículo 18. ¿Qué Dios como tú? Una de las cosas que vamos a hablar en la mañana de hoy es sobre Dios siempre sabe lo que ocurre. Dios siempre sabe lo que ocurre, lo que pasa, lo que nos sucede a usted y a mí. Dios lo sabe todo. Uno de los atributos bíblicos de Dios es que Él es omnisciente, es decir, que Él lo sabe todo. No tenemos un Dios ciego, no tenemos un Dios que está desactualizado, que no sabe lo que está pasando en el mundo. Dios conoce nuestra condición espiritual. Él sabe que tenemos luchas morales y que tenemos problemas espirituales. Pero siempre en medio de su pueblo hay un grupo de personas que son fieles al Señor, se mantienen fieles a Él, se mantienen firmes a nuestro Dios. En los tiempos de Elías, por ejemplo, cuando parecía que toda la nación se había olvidado de Dios, según el primer libro de los Reyes, capítulo 19, allí él escapa
y tiene tanto miedo y tanto temor porque fue amenazado de muerte por la reina Jezabel, una reina malvada. Y resulta ser que él se oculta. Y él, cuando se presenta ante la presencia de Dios, él le dice lo siguiente en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18, que él era el único que quedaba de los profetas de Dios. Pero Dios le dice en Primero de Reyes 19, 18, que había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas, 7,000 siervos de Dios que no habían doblado sus rodillas ante el Dios falso Baal. Elías no sabía, pero Dios sí sabía que había esa cantidad de personas que se mantenían fieles al Señor. Así que estos versículos que acabamos de leer en Miqueas 7, 18 al 20, nos subrayan y nos remarcan lo corrompida que está la humanidad en el tiempo de Miqueas y en nuestros días. La condición del ser humano es una condición de maldad. Somos pecadores. Pablo lo dice en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en los versículos anteriores al 23 de Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miqueas veía al pueblo judío como una viña después de haber sido cosechada. Lo que quedaba era lo seco y lo podrido. Eso es lo que somos a los ojos de Dios. Isaías lo dice de una manera también bien descriptiva. En el capítulo 1 de Isaías dice que no hay en él sino podrición y llaga. Es decir, que el ser humano, a los ojos de Dios, el ser humano perdido, corrompido, apartado de Dios, es simplemente una llaga podrida. Eso es lo que somos a los ojos de Dios por causa de nuestros pecados, porque preferimos vivir nuestra vida separado de Dios. Dios conoce todo, Dios sabe tu condición, Dios conoce mi condición. Él sabe, como dice también la palabra de Dios, que somos polvo, que somos personas que nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecadora, por nuestra naturaleza de maldad. Dios conoce aún lo más íntimo de nosotros. Nosotros podemos estar haciendo cualquier cosa bien, pero bien mala, y aparecer ante los ojos de otros como una persona intachable, como personas bien nobles. Pero Dios sabe, Dios conoce nuestra vida. Lo que hacemos aún en lo más oculto, Dios lo conoce. Por eso, la primera enseñanza que sacamos se desprende del libro de Miqueas es que Dios siempre sabe lo que ocurre. Dios sabe lo que ocurre. Según Miqueas, los que debían proteger al pueblo de Israel, los líderes, tanto políticos como religiosos, eran los que se habían transformado en explotadores. ¿Les suena familiar? La gente que debería tener cuidado del pueblo son los que los explotan, son los que los exprimen. Eso es lo que vemos nosotros también en la actualidad. Aquellos líderes de Israel, tanto políticos como religiosos, robaban, sobornaban y se engañaban entre sí. Eso es lo que vemos nosotros también a diario. Las familias, por ejemplo, se dividían porque nadie podía confiar en el otro. ¿Qué encontramos si abrimos las páginas de un diario, de cualquier diario en el mundo, o vemos las imágenes en la televisión? ¿Qué es lo primero que vemos? Crímenes, corrupción, engaño y muchos otros pecados más. Eso es lo que vemos. Dios dice en su palabra que nosotros estamos
separados de Él, y no es porque Él quiere, sino porque usted y yo lo hemos decidido así. Somos pecadores y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza de maldad, de pecado. Pablo le escribe a los Corintios y él le dice una serie de pecados. Habla de idolatría, de fornicación, de adulterio, de robo, de borrachera. Una lista de todos los pecados habidos y por haber. Y él le dice a los Corintios, y estos eran algunos de ustedes. Esa era la vida que ellos vivían en el pasado antes de conocer a Dios. Es decir, ellos rindieron sus vidas a Dios y fueron cambiados por Él. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice que el que está en Jesucristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú puedes tener una vida nueva si tú le rindes tu corazón y tu vida a Jesucristo. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Recuerda, Dios conoce todo, Dios sabe todo lo que tú y yo hemos hecho desde el mismo momento, aún antes de nacer, en el momento de ser concebidos. Dios nos conoce desde ese momento, cuando fuimos concebidos. Y de allí hasta el día de hoy, Él conoce todas y cada una de las cosas que hemos hecho en nuestra vida. No hay nada que podamos esconder de nuestro Dios. Es lo que dice también Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay ninguna cosa oculta. No podemos ocultar nada a los ojos de Dios, porque para Él lo que hagamos en la oscuridad, para Él es como si fuera totalmente de día, a plena luz del día. Por lo tanto, Dios lo sabe todo, Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú, lo que tú haces. Es importante que tú entiendas eso y que no podemos esconder nada de Dios. Eso es lo que pensaban los líderes religiosos y políticos en el tiempo de Miqueas. Ellos pensaban que Dios no se daba por enterado de nada de lo que ellos hacían y que Dios no le preocupaba nada, pero no. Dios siempre sabe todo lo que está ocurriendo en nuestra vida. Él conoce tu calamidad, Él conoce tus tristezas, Él conoce tus problemas, tus dificultades, Él conoce tus necesidades, Él conoce el tipo de vida que tú estás viviendo en el día de hoy, conoce todos los dolores y sufrimientos que estás viviendo y Él está dispuesto a ayudarte si tú simplemente le brindas tu corazón a Él, le rindes tu vida a Jesucristo. Lo segundo que queremos aprender del profeta Miqueas es que debemos mantener los ojos fijos en Dios. Debemos mantener nuestra mirada fija en el Señor. Eso lo vemos en el capítulo 7 y el versículo 7 de Miqueas. Él dice, yo a Jehová miraré. Yo a Jehová miraré. Cuando tú conoces y entiendes la grandeza de Dios, no hay para dónde mirar. No hay otro sitio. Vas a querer mirarlo a Él solamente y rendirle tu vida a Él. Israel había hecho muchas cosas malas y Dios había enviado a los asirios para castigarlo. El pueblo de Dios sufrió enormemente en los tiempos de Miqueas por culpa de sus propios pecados. Es que nuestros pecados tienen su consecuencia. Todo mal que nosotros hagamos tiene una consecuencia. No podemos salirnos con la nuestra. Si tú haces algo que no está bien, quizás puedes salirte con la tuya a los ojos de otras personas, pero a los ojos de Dios todo va a tener su pago, todo va a tener su castigo. Mire, enseguida nosotros vemos también en el libro de Miqueas que a pesar de la maldad del pueblo de Israel, Dios está dispuesto a ayudarles, Dios está dispuesto a perdonar sus pecados. ¿Por qué? Porque el enemigo, nuestro adversario, no tiene la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos porque Satanás está
derrotado. Satanás es un enemigo derrotado. Ya nosotros conocemos el final de la historia. Si tú lees en el libro de Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que la Biblia dice que Satanás será arrojado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí está su destino. No hay otro lugar donde él pueda ir. Satanás ha sido vencido por Jesucristo. Él está totalmente derrotado y tú puedes obtener esa victoria también cuando tú le rindes tu vida al Señor. Él te da a ti también esa victoria. Por eso Miqueas podía decir en el capítulo 7 y el versículo 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Asiria estaba llevando en cautividad a Israel y pensaban que habían ganado, habían obtenido la victoria definitiva. Pero no, Miqueas dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí. ¿Por qué? Porque él confiaba en un Dios todopoderoso que iba a restaurar de nuevo al pueblo de Israel después que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volviera a su Dios, al único Dios verdadero. Mira lo que dice Miqueas 7, capítulo 10, versículo 10, la segunda parte. Dice, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? ¿Dónde está Jehová tu Dios? Parecía que habían triunfado los enemigos y ya todo se había perdido. Pero recuerda, el enemigo puede atacarnos, el enemigo puede preguntarnos, ¿dónde está tu Dios? Y ahora, ¿dónde está tu Dios? Nosotros sabemos que Dios siempre está presente y que nadie puede remover a nuestro Dios de su trono. Por eso decimos, y Miqueas lo dice también, que Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Nada en absoluto nos puede separar de su amor. Él va a hacer lamer el polvo a sus enemigos y a los enemigos del pueblo de Dios. Mira lo que dice Miqueas 7:17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Es decir, Dios nos dará la victoria. Tú y yo tenemos la victoria en Jesucristo. No todo el tiempo vamos a pasar la vida viviendo en miseria y viviendo en tristeza, en dificultad y en problemas. Dios tiene el control de todas las cosas y Él nos va a ayudar a nosotros a salir adelante porque Él nos tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros, dice el apóstol Pedro. Por eso debemos mantener nuestros ojos fijos en Dios. No perder la mirada, no perder la fe, no perder la esperanza, porque Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él lo prometió en su palabra y Él lo va a cumplir. Y en último lugar, debemos recordar siempre adorar y agradecer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. ¿Qué Dios como tú? Pregunta Miqueas. No hay nadie como nuestro Dios. Siempre en nuestros labios debe haber un canto de alabanza, de agradecimiento, de gratitud, de bendición, de acción de gracias. Debemos cantar, como dice el versículo 15 del capítulo 7 de Miqueas, cantar sus maravillas, porque Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo y Dios va a hacer maravillas en tu vida también. Él está pendiente de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás sufriendo y Él va a hacer maravillas, Él va a seguir haciendo milagros en tu vida porque la mano de Dios no se ha recogido, no se ha acortado como dice Isaías. La mano de Dios está siempre tendida hacia ti, hacia cada uno de sus hijos, a cada uno de los que pertenecen a su pueblo. Tenemos que alabarle porque Él es amor. El amor de Dios está en funcionamiento hacia tu vida
Él está siempre rodeándote a ti con brazos y cuerdas de amor. Mira lo que dice el versículo 18 del pasaje que acabamos de leer, Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él perdona la maldad de nuestros pecados y por eso nos da a nosotros confianza de que aunque nuestros pecados sean muchos, Él los perdona. Isaías también en el capítulo 1 de su profecía, él dice que aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que Dios va a lavar, va a limpiar nuestra vida. Él va a perdonarnos. ¿Por qué? Como dice el versículo 18 de Miqueas que acabamos de leer, porque Él se deleita en misericordia. La palabra de Dios dice también en Lamentaciones de Jeremías, él escribe que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es algo que nosotros no merecemos, pero a Él se complace en darnos a nosotros su misericordia. Hay gente que se deleita en ir a una montaña, en ir a la playa, en ir a cualquier lugar donde sus ojos se distraigan y traigan relax a su vida. Hay gente que se deleita en este tipo de actividades, en montar en una moto, en un carro de carrera, etc. Dios se deleita en misericordia. Ese es su deleite. Cuando ve que nosotros no podemos más y clamamos a Él, volvemos nuestra mirada a Él, Él se deleita en misericordia, Él perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Su gran amor debe llevarnos entonces a nosotros a una actitud de adoración, de alabarle a Él por sus maravillas, de alabarle a Él por su grandeza, por todo lo bueno que Él ha sido, es y será en nuestra vida. Le alabamos porque Él tiene poder para redimirnos, rescatarnos, comprarnos, salvarnos en esta vida de miseria que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. El versículo 19 dice que tendrá misericordia de nosotros. Mira lo que dice el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él va a destruir todas aquellas cosas que nos quieren dominar, que quieren controlar nuestra vida. El mal quiere controlar cada segundo de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro ser. Pero Dios tiene poder para destruir todo dominio de las tinieblas en tu vida y en la mía. Eso es lo que significa la palabra victoria en la Biblia, conquista. Eso es lo que significa la palabra de Dios. Él nos va a dar poder para triunfar sobre el pecado, sobre la maldad, sobre aquellas cosas que nos arrastran a hacer lo malo. Pero tenemos que agradecerle a Él, darle a Él alabanza, gratitud por lo que Él hace en nuestra vida a diario. Tenemos que alabarle porque Dios es fiel a sus promesas. Escucha lo que dice el versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios le había prometido a Israel, a Jacob, a Abraham, su misericordia, su amor, su bendición sobre el pueblo judío, sobre Israel. Y Él va a cumplir esa promesa. Él les dio la tierra prometida, pero le dieron la espalda a Dios. Y Él les había dicho que si ellos se apartaban y rompían el pacto, Él no podía hacer nada. Ellos tenían que mantener su confianza puesta en Dios, pero dieron la espalda y se fueron tras otros dioses, dioses falsos, dioses como Baal, Asera, Moloch, etc. Ese tipo de dioses que pedían a algunos de ellos sacrificios humanos, sacrificios que Dios nunca había pedido que ellos hicieran. Y resulta ser que entonces Dios envía a los asirios, al pueblo de Israel y a Judá para que los lleven cautivos. Como castigo de Dios, como disciplina de parte de Dios, Él envía a ese pueblo
que quizás eran más malos que los judíos, pero así Dios les envía el juicio a través de estas personas, a través de estos ejércitos. Y el pueblo entonces tiene que traer a memoria las promesas de Dios. Tú prometiste, Señor, esto, tú prometiste aquello. Y cuando ellos se arrepintieron y cuando ellos se humillaron delante de Dios, entonces ellos pudieron obtener el perdón y la gracia de Dios en su vida. Así que ese pacto se restauró ahora en la vida de Jesucristo, cuando Jesucristo está instituyendo la cena del Señor en el aposento alto, capítulo 13 del Evangelio de Juan, y en otros pasajes de los Evangelios. Él dice que esa copa que él estaba ofreciendo allí para compartir era el nuevo pacto en su sangre. Ese nuevo pacto, el pacto de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios, es para ti y es para mí en el día de hoy. Un pacto de perdón, un pacto donde Él te invita a venir a Él, a que tú le abras tu vida, tu corazón al Señor y te rindas a Él y Él pueda limpiar y hacer nueva esa vida que está destruida, esa vida que tú ves que está dañada. Él puede reconstruirla, Él puede rehacer tu vida. Si tú simplemente te rindes a Él, Él puede transformarte en una nueva persona. Por eso el Señor le decía a Nicodemo cuando se acercó a aquel maestro de la ley una noche y le pregunta que qué tenía que hacer para ir al reino de Dios. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso una persona vieja como yo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No es nacer de volver a entrar en el vientre de la madre, es nacer por medio del Espíritu de Dios. Es Jesucristo limpiando nuestra vida, limpiando nuestro corazón, perdonando nuestros pecados. Él nos hace a nosotros nuevas personas. Eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. No te olvides de las promesas de Dios. Él ha prometido perdón para tu vida. Él ha prometido salvación para ti. Si tú te acercas a Él, Él está dispuesto a limpiar y perdonar y transformar tu vida. La pregunta es, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Ninguno. Nadie es como nuestro Dios. Él, a pesar de que conoce tu vida y conoce mi vida, Él lo sabe todo de nosotros, sin embargo, Él nos ama. Quizás si tú supieras cosas de mi vida, tú te decepcionarías, te desilusionarías de mí. Pero Dios no es así. Dios que nos conoce por completo, Él no se decepciona de ti. Él no se desilusiona de ti. Él te ama y por eso envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario, a entregar su vida en rescate por ti. Él desea tener esa comunión contigo, por eso hizo ese sacrificio enorme de enviar a su Hijo. ¿Por qué no confías hoy en Él? ¿Por qué no le rindes tu corazón a Jesucristo en el día de hoy? ¿Por qué no le entregas tu vida y le dices a Él, Señor, yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies, que tú me hagas una nueva persona? Él lo puede hacer y de esa manera podrás entonces desde hoy comenzar a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a darle gracias por sus grandes maravillas para contigo y para conmigo. La maravilla más grande es, el milagro más grande es la salvación del ser humano. Ser salvo del pecado, de la condenación eterna. Ese es el mayor milagro que Dios quiere hacer en ti. Puede ser que estés enfermo y tú necesitas un milagro de salud, pero el mayor milagro que puede haber en la vida del ser humano es el milagro del perdón de sus pecados, la salvación de su alma y que cuando parta de esta tierra esté para siempre con el Señor. ¿Quieres invitar hoy a Cristo a entrar en tu corazón? Yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Al igual que Israel, Señor, me he apartado de ti
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy entiendo y quiero volver a tus caminos, Señor. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en mi vida, en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y por haber perdonado mis pecados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hoy hayas tomado esa decisión correcta, la decisión más importante de tu vida. Qué bendición contarte ahora como mi hermano o mi hermana en Jesucristo. Yo te animo a seguir adelante en el camino del Señor. Busca la palabra de Dios, léela, lee la Biblia y pasa un tiempo en oración a tu Dios. Clámale a Él, alábale por lo que Él ha hecho hoy en ti y de hoy en adelante mantente firme caminando en el camino que Él te ha puesto ahora en esta nueva vida que estás comenzando. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado hoy este tiempo de meditación y de reflexión. Yo te animo a que sigas escuchándonos domingo tras domingo y espero entonces que me escribas si es tu deseo hacerlo. Escribe al correo albertojvo@gmail.com. Dios te bendiga y hasta la próxima.